Ok, primero lo que tenemos que hacer es nuestro diagrama de bloques, o el diagrama del reactor, ¿no? Voy a poner al lado el... Ahí va haciendo, ¿no? Entonces, ejercicio o ejemplo 2, ¿no? ¿Vale? Veamos. Nosotros tenemos nuestro reactor, ¿verdad? Donde hay una entrada y donde hay una salida, ¿cierto? Este es nuestro reactor, ¿no? Y nos dicen, un quemador opera mediante la combustión de metano, ¿verdad? Que se alimenta a un gasto molar de 10 moles por segundo, ¿verdad? Entonces, tenemos CH4, 10 moles por segundo, ¿cierto? La temperatura aquí es de ¿qué? 70 grados, ¿verdad? Es lo que nos dice el ejercicio en este lado. Del otro lado, también se alimenta aire, ¿verdad? Entonces aquí tenemos aire, ¿sí? 21% mol de oxígeno y 79% mol de nitrógeno. La temperatura aquí de cuánto es? 25 grados centígrados. Y esto se alimenta, este aire se alimenta a 100 moles por segundo, ¿verdad? Sabemos que el 21%, o sea, 21 moles, ¿son de quién? De oxígeno y el resto de nitrógeno, ¿verdad? La eficiencia del quemador, o sea, tenemos una eficiencia aquí, ¿sí? Es tal que la reacción se lleva a cabo a una conversión del 90%, ¿verdad? 90%. A la salida del quemador se tiene una corriente con los reactivos no consumidos, o sea que vamos a tener CH4, ¿verdad? Vamos a tener oxígeno, vamos a tener nitrógeno, ¿cierto? Los productos de la reacción, CO2 y agua, ¿verdad? ¿Sí? Nos dan la reacción, ¿cierto? CH4 más oxígeno más CO2 más agua, ¿no? Eso es lo que nos están diciendo. Vamos a dar la reacción aquí abajito. CH4 en fase gas más oxígeno en fase gas, que nos da CO2 en fase gas más agua en fase gas, ¿ok? Ahí estamos, ¿no? Dice, calcular el gasto al que debe removerse el calor producido en kilowatts para que los gases a la salida abandonen el quemador a 200 grados. O sea que aquí la temperatura de salida debe de ser de 200 grados, ¿no? Bien. Vamos a hacer nuestro balance, ¿ok? Nuestros coeficientes estequiométricos son, para el CH4 es negativo, ¿verdad? Menos 1. Para el CO2 es 1 y para el agua es 1, ¿verdad? Verificamos nada más que esté balanceado, ¿no? Perfecto, ok. Entonces, 4 protones, del otro lado tenemos 2, ajá. A ver, verifiquemos, ¿no? ¿Es correcto? ¿Por cada mol de CO2? Ok, porque son 2 y 2 son 4. Ah, ok. 4 del hidrógeno, 4, ajá, ok, tienes razón. Entonces aquí colocamos un 2 y aquí colocamos un 2, ¿verdad? Teniendo balanceado esto, de acá vamos a corregir, ¿sí? Menos 2
y 2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la sumatoria? 0, ¿verdad? Entonces prácticamente no depende de quién, de la presión, ¿verdad? Esa reacción no depende de la presión, ¿cierto? Depende de la temperatura solamente, ¿verdad? ¿Sí la dejo ver? ¿Sí? A ver, espérame. Aquí ya le había montado el cursor. Ok. Bueno, creo que tenemos todos los datos para poder dejar el lado izquierdo, ¿no? ¿Ahí se ve mejor? Ok. Bueno. ¿Cuáles son las moles iniciales? Moles iniciales de la especie A. ¿Cuánto tenemos a la entrada de CH4? CH4, 10 moles por segundo, ¿verdad? Vamos a ponerle 10, ¿no? Y de oxígeno, 21, ¿verdad? Tenemos 0 moles de CO2 y 0 moles de agua, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿quién sería mi reactivo limitante? Ajá. ¿El metano? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí allá? ¿Sí? Entonces nuestro reactivo limitante sería el metano, ¿verdad? Este de aquí. Entonces, las moles de la especie I sería ¿quién con quién? Para el metano, ¿quién sería? Ajá. Menos 2 veces, ¿verdad? Ahí está, ¿no? Y moles totales, o sea, N total. 10 más 21, 31, ¿verdad? ¿Ya? Porque no hay grado de avance, ¿verdad? Porque la sumatoria da 0, ¿no? Bien. Entonces, si quisiéramos saber cuál es la fracción mol de cada una, ¿verdad? Después de la reacción, ¿cierto? Una vez que ya llegamos al equilibrio, sería para el metano 21 menos 2 veces el grado de avance entre 31, ¿verdad? El grado de avance entre y 2 veces el grado de avance entre 31, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas ahí? ¿No, verdad? Ok. Entonces vamos a calcular con base en nuestra eficiencia, ¿sí? El 90%, vamos a calcular el grado de avance. ¿Sí? ¿Por qué el grado de avance? Porque es lo que se está consumiendo, ¿no? ¿Y de quién es? Del reactivo limitante, ¿verdad? Ok, entonces vamos a tener aquí que la eficiencia, o 100 veces la eficiencia, es igual a ¿quién? A moles que entran menos moles que reaccionan, ¿verdad? Entre las moles que entran, ¿cierto? Por 100, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero este es así, por ciento, ¿no? Las moles que reaccionan, pues es nuestro grado de avance, ¿sí?
Y aquí nos están diciendo que este es 90 entre 100, ¿verdad? Aprovechando este lado, ¿sí? Las moles a la entrada, iniciales. ¿Cuántas moles estoy colocando de metano? 10, ¿verdad? Menos el grado de avance entre 10 y esto, por lo tanto, sería el grado de avance igual a. ¿Sí? Sí, las moles iniciales menos las que reaccionan entre las moles iniciales. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿O cuál es la duda? ¿Será negativo? Ah, no, pero yo estoy ya desglosando el grado de avance. Si, si lo despejamos, pues sí, es obviamente que de aquí sería 10, o sea, 10 por 90 entre 100, ¿verdad? Y esto es igual a 10 menos el grado de avance, ¿verdad? Y el grado de avance será igual a 10 menos 10 entre 100 por 90, ¿no? ¿Cuánto les da? 10 por 90 son 900, ¿no? 10 menos 9, 1, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí allá? ¿Sí? Bueno, una vez que hemos establecido cuánto es nuestro grado de avance, ¿verdad? Ahora necesitamos calcular la delta H de la reacción, ¿cierto? Nuestra delta H de reacción va a ser igual a la sumatoria de I por los coeficientes de I por las deltas H de formación de las especies I, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí tenemos que ir a buscar la tabla, ¿no? Si tienen por ahí los datos, que sí les pasé la tabla, ¿sí, no? Era entonces, vamos a hacer el desglose, ¿no? Es positivo para el CO, ¿verdad? Delta H de formación del CO2 en fase ¿qué? En fase gas, ¿verdad? Más, ¿quién le sigue? 2 veces el agua en fase gas, ¿verdad? Menos el CH4, ¿verdad? Menos 1, ¿verdad? El delta H de formación del del CH4 en fase gas, menos 2 veces la de quién, del oxígeno, ¿eh? Okay. ¿Vale? Sí. De la ley de Hess, ¿sí? Hay dos formas de resolverlo, pero vámonos con la ley de Hess, ¿ok? Entonces, la delta H de formación del CO2 en fase gas menos 393.51 kilojoules por mol. Menos 393.51, ¿ok? Todo lo vamos a dejar en kilojoules y al final lo multiplicamos por 10 a la 3, ¿ok?
más 2 veces la delta H de formación del agua en fase gas. Vamos a poner gas, ¿no? Menos 241.81. ¿Ok? Que el agua en fase gas. Sí. Luego, menos la del metano, ¿verdad? CH4. 74 menos 74.8. ¿Ok? Y del oxígeno, pues como es un elemento, vamos a ocupar con que es 0. ¿Ok? ¿Cuánto les da? Esto evidentemente es 0. Esto de aquí es positivo, ¿verdad? Y aquí las unidades serían kilojoules por mol a la menos 1, ¿no? Uh-huh. $51. Uh-huh. Menos 164.89. Ok. ¿Sí? ¿A todos les da igual? Ah, ¿me alcanza a ver? Sí. A ver si. Voy a apagar la luz, ¿ok? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ok. Menos 393.51 menos 2 veces 241.81 más 74.8. Sí, según yo, sí. Ok. Verifique nada más ahí. ¿Cuánto? ¿Menos? Punto 33. Ok. Listo. Ya tenemos la delta H de la reacción, ¿verdad? Ahora, para hacer nuestro balance, nosotros vamos a utilizar la ecuación ya del balance general. Carga, ¿se acuerda? Carga, perdón. Calor, ¿sí? Grado de avance por delta H de la reacción más, aquí vamos a hacer una sumatoria de I de las moles de la especie I por la delta H de esa especie I, pero esta es a la salida, ¿sí? Ese es de salida. Menos la sumatoria de la especie I a la entrada. Moles de I por delta por HI, ¿sí? De la entrada. Nosotros ya tenemos este de aquí, ¿sí? El delta H de reacción. Solamente nos falta calcular cuánto vale la entalpía, ¿sí? A la entrada, digo a la salida y a la entrada, ¿sí?
Ok, ¿cómo voy a calcular esta HI? Voy a calcular la integral de la temperatura de referencia a la temperatura de salida, ¿sí? Si es salida, ¿verdad? Por su Cp de la especie I por dt. ¿Sí? Vamos a utilizar, para que aprovechen su calculadora, lo mismo ocurre para la entrada, ¿eh? Ahora, aquí nos está diciendo, bueno, aquí tenemos que tomar en cuenta que la delta H de reacción es nuestra temperatura de referencia o nuestro estado de referencia. Y ahí estamos a 25 grados y una atmósfera, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esta temperatura de referencia, ¿sí?, será a esa temperatura, a 25 grados centígrados. Nada más que aquí lo metemos en Kelvin, ¿vale? Y la temperatura de salida, ¿a qué temperatura? Digo, en el caso de la entrada, ¿a qué temperatura está entrando, por ejemplo, el metano? A 70 grados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y a qué temperatura está entrando el aire? Se hace muy conveniente, ¿no? Temperatura de 25 de referencia hasta la temperatura de entrada de 25. En el caso del oxígeno, es 0, pero en el caso del metano no, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí el Cp del metano en fase gas, ¿ok? El Cp del metano en fase gas tiene la siguiente expresión: 1.701 más 9.080 por T, ¿sí?, menos 21.64 tengo un error, déjame tantito. Este es por 10 a la menos 3, ¿sí? Y menos, pero aquí por T, ¿sí? Menos 21.64 por 10 a la menos 7 por T cuadrado. Sí, ¿ok? ¿Qué otro nos hace falta? Porque también tenemos que calcular el oxígeno a la salida, ¿verdad? Entonces vamos a poner toda la lista, ¿no? CH4, oxígeno, nitrógeno, CO2 y agua. Todos en fase gas, ¿no? Entonces seguiría el Cp del oxígeno en fase gas, ¿no? Ok, Cp del oxígeno tiene la misma expresión: 3.0673 más 1.6371 por 10 a la menos 3 menos 5.118 por 10 a la menos 7 por T cuadrada, ¿sí? Ok. Luego, ¿quién dije que seguía? CO2, ¿verdad? CO2 3.205 más 5.083 por 10 a la menos 3. Aquí se me olvidó la T menos 17.13
por 10 a la menos 7 t cuadrada, ¿sí? Ahí está. ¿Quién sigue? Nitrógeno, ¿verdad? El CP del nitrógeno 3.2454 más 0.7108 por 10 a la menos 3 por t menos 0.406 por 10 a la menos 7 t cuadrada, ¿sí? Ok. ¿Quién sigue? CO2, ¿verdad? Ah, ya tenemos CO2. El agua, ¿verdad? Okay. 3.633 más 1.195 por 10 a la menos 3t, ¿sí? Más 1.34 por 10 a la menos 7 t cuadrada, ¿ok? Ya son todos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí, verdad? 1, 2, 3, 4, 5, sí. Ok. Entonces, para el de la entrada, o sea, podemos ir calculando uno por uno, ¿no? Para la entrada, o más bien, vamos con respecto a la ecuación. Para la salida, en la salida son 200 grados, ¿verdad? La ecuación que está ahí expresa... pero se me olvidó otro dato aquí. Esto se multiplica por R, todas, por R, por R, por R, por R, ¿ok? Y esta opera en un intervalo de 300 a 1500 Kelvin, ¿sí? Esa ecuación nos sirve para calcular el CP en un intervalo de 300 a 1500 Kelvin. Bueno, entonces, para el primero, para el HI, en este caso HI ya sabemos quién es, CH4, ¿verdad? En fase gas, a la salida, ¿sí? Será igual a la integral de la función de la temperatura por dt. Y aquí 298 hasta, ¿qué temperatura de salida? 200. Pero en Kelvin, ¿sí? 473.15. Ahí es en su calculadora. Este es del CH4, ¿no? Seguiría la H del oxígeno en fase gas a la salida, ¿no? Igual, 298 a 473.15, la función en la forma polinomial, y calcularíamos el valor. De tal manera que vamos a hacer una tabla, ¿ok? ¿Qué tabla vamos a hacer? Vamos a poner especies, ¿no? En este caso sabemos que es CH4 en fase gas, oxígeno en fase gas, nitrógeno. Bueno, el nitrógeno lo dejamos hasta el final porque es un inerte, ¿sí?
CO2 en fase gas, después agua en fase gas y el nitrógeno, ¿no? De tal manera que vamos a tener moles, voy a partir esto en dos, esto a la entrada, ¿sí? Y acá a la salida, ¿no? Moles iniciales de la especie y aquí esta, ¿no? ¿Sí? Aquí lo podemos dejar en kilojoules por mol. De todas formas, cuando hagamos la sumatoria lo podemos multiplicar por 10 a la 3, ¿no? Y acá moles de a la salida, ¿verdad? Después de la reacción. Y aquí a la salida, ¿no? ¿Sí? Ahora sí, moles iniciales ya las tenemos, ¿no? Del CH4, ¿cuánto dijimos? 10, ¿verdad? Del oxígeno, 21. Del CO2, 0. Del agua, del nitrógeno, 79. Sí. Y de este lado es donde vamos a empezar a calcular con las integrales, ¿verdad? De entrada, estos dos de aquí, ¿verdad? Que no van. ¿Sí? ¿La qué? Sí, de entrada. Sí. Sí. E de entrada y S de salida. Esta de aquí, ¿no? Esta de aquí, esta de aquí. ¿Cuál? Ah, es por 10 a la menos 3, sí. Sí. Esto es lo talachudo, ¿verdad? Ahora, moles a la salida ya las tenemos, ¿verdad? ¿Cuántas moles a la salida tenemos del CH4? 10 menos el grado de avance, 9, ¿verdad? 9. De oxígeno, ¿cuánto? 19. De CO2, de agua y de hidrógeno, lo mismo, ¿va? Pero es inerte, ¿no? O sea, no reacciona. Uh-huh. Bueno, entonces, donde está lo interesante es, ¿sí? También nos falta el del oxígeno, ¿eh? Digo, el del nitrógeno a la entrada. De 25 a 70, ¿verdad? ¿Sí? O sea, todos los que están aquí son los que debemos de calcular. El del CH4 a la entrada, ¿a qué temperatura está entrando? 70, ¿verdad? Anotamos la temperatura para que no se nos olvide. Aquí la temperatura a la entrada para el CH4, voy a anotar aquí T igual a 70, ¿verdad? ¿Sí? La del oxígeno, ¿a qué temperatura está entrando el oxígeno?
25, ¿verdad? Yo puse aquí Kelvin. ¿Y a qué temperatura entra el nitrógeno? Entonces, prácticamente la de la entrada del nitrógeno, pues tampoco la calculo, ¿verdad? Porque va de 25 a 25. No tiene caso. La integral me daría 0, ¿no? Entonces, solamente vamos a calcular, incluso a la entrada del oxígeno, ¿eh? 0, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí sabemos por qué? ¿No? ¿A qué temperatura está entrando el oxígeno al reactor? 25 grados, ¿no? Y si voy a calcular el calor a la entrada, voy de 25 a 25, ¿no? Se cancela, ¿no? Voy de la misma temperatura de referencia a la misma temperatura a la que está entrando. O sea, hace 0, ¿no? ¿Sí? Solamente el del CH4 es el que está de 25 a 70, ¿no? Tanto el oxígeno como el nitrógeno, ¿cierto? Están entrando a la misma temperatura de referencia. Por eso es que puse 75. De 25 aquí en el nitrógeno vale 0. ¿Sí? Y la del oxígeno, como también está entrando a la misma temperatura, vale 0, ¿no? ¿Sale? Ok. El único que hay que calcular, sí, es el del metano, ¿no? Ahora, de este lado, ¿a qué temperatura salen? Todos. A 200, ¿verdad? De pequeña, ¿no? ¿Sí? Estos salen a 200 grados, 200 grados, 200 grados, 200 grados y 200 grados. ¿Ok? Entonces, sí tenemos que calcular del lado de la salida todos los productos y los reactivos que no se consumieron. En este caso, el metano, el oxígeno, el CO2, el agua y el nitrógeno, ¿verdad? ¿Sí? Nos vayan calculando. ¿Nos alcanza? Bueno, al menos calculen uno, ¿no? Y en la salida sería igual de 25 a 25 para calcularla. Exactamente. A la salida sí. ¿Sí? A la entrada depende de la temperatura de entrada a la que están incorporándose al reactor. Por eso les puse aquí la temperatura, ¿no? El nitrógeno entra a 25 junto con el oxígeno, ¿no? Y como nuestra delta H de reacción toma como referencia 25 grados centígrados, nuestra temperatura de referencia hasta nuestra temperatura de entrada es la misma. ¿Sí?